mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Este capítulo de Proverbios escrito por el rey Salomón nos demuestra el paralelo que existe entre aquella persona que es justa y aquella persona que es necia. A la persona justa le ocurren cosas buenas, sin embargo, a la persona que es necia le ocurren cosas malas. Entonces, ¿qué es una persona justa según la Biblia? En la palabra de Dios aparece constantemente la palabra justo y sus derivados, aproximadamente unas 318 veces. Mateo 5:6, que dice: Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Proverbios 4:18, que dice: Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y también Isaías 3:10, que dice: Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¿Qué es una persona justa? Una persona justa es aquella que se aferra a la voluntad de Dios. Como por ejemplo, Job fue una persona justa, ya que a pesar de que todos sus bienes le fueron quitados, él sabía que todo venía de Dios, entonces por ende le obedecía. Entonces, una persona que es necia es aquella que se guía por su propia prudencia. Una persona justa también, como nos decía este capítulo de Proverbios, también va a ser una persona que es recta y una persona que es sabia, porque tiene la sabiduría que solamente es dada por Dios. La justicia a la que se refiere la Biblia no es la justicia humana. Esta justicia es aquella que nos va a guiar a la vida eterna, como nos decía el versículo 19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Entonces, sabiendo esto, que la justicia es buena para nuestra vida, ser una persona justa siempre va a ser bueno. ¿Cómo logramos nosotros ser así? ¿Cómo logramos nosotros adherirnos a la voluntad de Dios? Esta pregunta surge mucho en la vida de los cristianos, como por ejemplo, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿O qué quiere Dios que haga con mi vida aquí en la tierra? Siendo que la voluntad de Dios va a ser siempre para sus hijos que tengamos una conexión genuina con Él, una conexión firme. ¿Y esto cómo lo logramos? ¿Cómo logramos tener una conexión con Él? Orando, obedeciendo sus mandamientos y leyendo de su palabra, ya que la persona que es necia es ignorante de la palabra de Dios y peca deliberadamente. Ser justo tampoco va a ser solamente bueno para nuestra vida, también lo va a ser para la vida de los que nos rodean. Por ejemplo, como nos decía el verso 11 según la Biblia de las Américas: Con el bien los justos se regocija la ciudad, y cuando perecen los impíos hay gritos de alegría. Esta palabra la debemos tener constantemente en nuestra vida, ya que el rey Salomón nos dice en varios capítulos sobre el paralelo que existe entre aquella persona que es justa y necia. Nos habla constantemente, y la Biblia aún más. Para ir finalizando, ser una persona que se adhiere a la voluntad de Dios es una persona a la que todas las cosas le van a ir bien. Es una persona a la que se va a adherir y va a saber que todo lo que está haciendo está bien, porque no va a pensar con maldad, sino que va a pensar con la sabiduría que es dada por Dios. Si has seguido esta serie, sabrás que Proverbios es un libro que tiene como uno de sus propósitos aconsejarnos en disciplinas como la prudencia, pero también en temas como la justicia. Tal como nos comentaba Isidora, este Proverbios 11 es uno de los capítulos en los cuales podemos encontrar un constante paralelo entre el bien y el mal, entre justos y pecadores. En este capítulo encontramos las bendiciones, pero también las consecuencias que estos extremos acarrean para sí. Pero me gustaría que pongamos atención en algunos puntos específicos. Este Proverbios tiene un consejo que se repite en varios otros pasajes de la Biblia. Se nos llama a vivir de una forma íntegra, pero también con un corazón humilde. Dios siempre ha detestado la falta de honradez y también los corazones soberbios. Se nos recuerda además que los justos son encaminados y guiados por el Señor, pero los impíos caen y se desvían por su propia maldad. El justo nunca fue llamado a vivir solo ni a mantenerse aislado. De hecho, en los versículos 9 al 14 podemos encontrar un aspecto de la vida en sociedad. El justo, viviendo en este mundo, dará testimonio del Dios al cual sigue.
Es el mismo llamado que Pablo le realizaba a Tito en el pasaje que se encuentra en Tito 2, versículo 10 al 12. Es evidente el contraste entre la vida del justo y la vida del impío, pero me gustaría que prestaras atención y que reflexionáramos en el versículo 20, que dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. El ser humano es participante del pecado, por lo cual Dios tiene razón en considerar el corazón perverso del hombre como abominación delante de él. Pero entonces, ¿de qué forma podríamos ser agradables delante del Señor si la misma Escritura nos dice que no hubo ni un solo justo? Lo maravilloso de esto es que Dios nos ha provisto de lo necesario y lo ha hecho a través de la persona y de la obra de Jesucristo. Solo a través de Él nosotros podemos ser considerados justos delante de su presencia. Dios se deleita en los justos, pero para esto primero se deleita en su Hijo Jesucristo. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. No te vayas sin antes darle un me gusta a este video, suscribirte a este canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que se suba un nuevo video. Que el Dios del cielo te bendiga.